repente es un poquito más diferente a las minas de superficies o las minas. Entonces, regresamos al tema de la cultura. Hablamos de desarrollar un tema de cultura, algo que tenemos que desarrollar desde el inicio. Su sitio de trabajo ya tiene un tema de cultura de seguridad. Es simplemente una pregunta de si es la correcta, la buena o una mala. Aunque vaya a ser una buena, siempre se puede mejorar. Siempre la cultura de seguridad se puede mejorar. Así como siempre hemos tratado de mejorar la calidad, la productividad y el performance del medio ambiente. Yo indiqué que iba a hablar sobre los comportamientos. Es algo, ¿verdad? Pero no exactamente. Estoy hablando de las observaciones del trabajo. Es un componente de lo que vaya a llenar el comportamiento de seguridad. Yo no soy un gran fanático de lo que es la base de los fundamentos de seguridad. Esto es algo que ya se ha implementado con otras personas. Fueron otros como Scott Geller, como Tom Kraus. Ellos publicaron siempre temas de seguridad, enseñaron ese tema de seguridad. Me encanta, es un buen proceso, pero los gerentes a veces tienen constancia de tomar esa palabra comportamiento, como hacían en estas fábricas de acero, es a echarle la culpa a los trabajadores de la seguridad. Los temas siempre son porque son actos no asados por el comportamiento de los empleados. Así que ellos son los que están causando el problema. Nosotros no somos el problema, no hay nada que nosotros no podemos hacer. Solamente hay que golpearlos a entender qué es lo que se tiene que hacer. Eso no funciona. Sabemos que de niños cuando nos golpeaban los papás para no hacer algo, no es que lo hacíamos, o que cuando uno estaba corriendo tratando de llegar a un sitio y fumar un cigarro antes de llegar, tampoco no funcionaba. Todo este proceso es un paso, una herramienta en cómo crear una cultura positiva de seguridad. La diferencia entre las que personas hacen con los comportamientos de seguridad, voy a sugerir que lo hagan acá, es que se enfoquen en la tarea, no en lo que la persona está haciendo. Parte es cuidar a la persona o ver a la persona cuando están trabajando, supervisar y seguir o supervisar que estén siguiendo los procedimientos de seguridad, pero el otro es viendo el ambiente, que es estar seguro que las máquinas están trabajando, que su mantenimiento de la máquina se ha hecho correctamente. Esto es parte del comportamiento de seguridad, pero esa es la parte que normalmente nosotros nos olvidamos de mencionar, que tenemos que dar un sitio a salvo, un ambiente a salvo de trabajo. Nuestros experimentos en Indiana, en Richmond, se hizo con una operación de una empresa de acero, que es una empresa muy grande, que tiene áreas muy peligrosas, muy grandes, en diferentes localidades en Indiana. Ellos son una de las empresas que brindan respuestas a las empresas de automotriz. Toyota, Ford. Entonces sus registros de ellos son más que menos grabados como cero defectos, o sea, sale con un porcentaje de cero defecto hacia el cliente desde que sale de la agencia. De repente su performance de seguridad no fue tan bueno, fue de repente lo peor. No les gustó esto por mayores razones. Uno, porque era muy costoso el proceso de compensación al trabajador alto. Hay un deducible involucrado donde la empresa o el seguro no recibe, no entrega el deducible
automáticamente, demora y un tiempo de demora de más de $500,000 de autodeducible que está propuesto. Eso está costando bastante dinero. Pero normalmente son plantas pequeñas con 100, 150 personas en la planta. Y la gerencia indicó, no estamos haciendo lo correcto. Tenemos una obligación moral de proteger a estas personas, de asegurarnos de que cuando ellos vayan a casa, desde el término de su turno, estén en la misma condición de cuando ingresaron a trabajar. Un poco más cansados, un poco más sucios, cochinos, pero saludables, con todos los dedos en las manos, con todos los dedos en los pies. Se aproximaron hacia nosotros para ayudarlos como parte de la prima de seguro, que reciban charlas de seguridad, y ahí es donde ingreso yo. Ayudarlos a darle vuelta a esta cultura de seguridad, para mejorar una calidad de la cultura, para su productividad. Ellos crean cosas muy buenas, pero querían implementar esta cultura aparte de su procedimiento. Ellos crearon un sitio donde no habían condiciones a salvo, que no habían sido corregidas y que ya se habían tomado como parte de la rutina diaria. Nos dimos cuenta de esto con las personas que trabajan haciendo este trabajo incorrectamente, sin hacer una gran lista, sin ir a ver a un gran jefe. Si se puede arreglar, arréglalo. Si no lo puedes arreglar, pon la orden y que se corrija, pero no simplemente lo coloques en una lista y te olvides de ello, o no simplemente te quejes de ello. También ahí colocamos donde los empleados se sienten bien, de dónde trabajan y con quién trabajan. Ellos tienen las reuniones, los picnics, la celebración en las horas de refrigerio, pero ellos querían mejorar la atmósfera, querían brindarlo a un nivel institucional, querían sentirse bien de dónde trabajaban y con quién trabajaban. Mike mencionó esto y yo lo voy a nuevamente reforzar, es de que una buena cultura va a ayudar en todos los aspectos del negocio, en productividad, en seguridad, en el ambiente. Personas que disfruten de su trabajo. No siempre uno disfruta de su trabajo, tampoco tiene que ser algo doloroso, tampoco no tiene que ser divertido. Hay personas que no tienen ningún problema con ir a trabajar, hay personas que tienen problemas en ir a trabajar porque no les gusta el trabajo que hacen. Todo esto se puede mejorar, incluyendo la seguridad. ¿Cuál es el enfoque crítico que nosotros tenemos que mantener? Que se implementó con mi jefe, Bernard Frost, y sus ingenieros de seguridad. Yo estaba fuera de ese proceso, estaba manejando una planta de procesamiento de agua. Esta planta todavía está ahí, todavía sigue funcionando. Nosotros tuvimos la suerte que tuvimos data de que la planta, que tenía más o menos 80 años de existencia y había pasado por 3 diferentes cambios de nombre, por diferentes nombres pero teníamos todos esos archivos de la seguridad de hace años atrás, regresando hasta los 50. Y el jefe revisó todos estos archivos y encontró que la mayoría de los accidentes que habían ocurrido, por lo menos los más severos, entraban a una de las cuantas categorías críticas, y que si es que podríamos minimizar al exponer estos comportamientos al personal, o minimizar las insistencias de cuando las personas cometen estos errores, de que entonces podríamos reducir y eliminar las lesiones. Regresando a lo que decía, es una cultura de 0 lesiones. Uno de mis clientes es AK Steel, o de aceros, una empresa de acero. Antes era la empresa Arcom. Es de repente la 5ª o 6ª más grande empresa de acero en el mundo. Ustedes saben que procesar acero no es algo bonito, es algo muy peligroso. Tiene
el desarrollo, el desempeño de equipos muy peligrosos. Por eso que mencionamos lo que las estadísticas archivadas. Significa que porque cada 100 que trabajen un año, 4 van a sufrir una lesión, que van a necesitar de algún tratamiento médico o de alguna revisión en el hospital y de alguna pérdida de día del trabajo. Esos son los que nosotros tenemos que colocar en nuestro archivo para el gobierno. 4 no suena como un número muy grave, solo que uno vaya a ser uno de esos 4. Hay otras lesiones que no se tienen que grabar o archivar, pero son 4 las que nosotros por lo menos tenemos que brindar 4 años. La última vez que yo me di cuenta, su archivo de que yo presentaba era 0.515. O sea, significa, eso contabilizaría por una lesión y media por cada 1000 empleados trabajando al año. Algo así. No soy un matemático, no manejo muy bien las matemáticas, yo más me dediqué a la ciencia. Entonces sería más o menos una persona entre cada 1000. Ellos lo vieron cuando formalizaron su proceso de la cultura de seguridad. No me gusta más o menos cómo lo hicieron, pero lo hicieron y ya funcionaba para ellos. Y eso no se puede comentar. Pero estos son los comportamientos críticos que se identificaron. Este es las empresas de acero. Apuesto de que hay varios de estos cuando vemos la definición bajo las empresas en las que ustedes trabajan. Los ojos en el camino, la línea de fuego, el levantar o cargar, el empujar o jalar, los equipos, herramientas, comunicación y planificación del trabajo. Les indiqué que nosotros queremos ver cuáles son las condiciones de trabajo, pero acá también tenemos algunos temas en esta lista de comportamientos que ustedes van a ver que bastantes de estos comportamientos tienen resultado en malas condiciones de trabajo. Si nosotros podemos tener algún tipo de influencia en estos comportamientos críticos dentro de la zona de trabajo, podemos llegar a acercarnos a ese número 0. Entonces lo primero es mantener los ojos en el camino. En 1990, cuando este proceso fue creado, y 2007, cuando nosotros lo colocamos en Impact Forge en Indiana, los ojos en el camino era un tema. Las personas se tropezaban, se chocaban con algunas cosas. Ahora es más un tema, porque ahora tenemos personas que no están viendo en ningún momento dónde están caminando. Yo me doy cuenta que yo hago lo mismo, caminando por el centro comercial, por la calle, y el BlackBerry suena y yo lo saco y comienzo, y de ahí me doy cuenta que ya no me di cuenta de dónde estoy caminando, me tropecé. Eso ahora se ha convertido más aún en un problema. Si no estamos viendo por dónde estamos caminando, podemos lesionarnos o lesionar a otro. Ojos en el camino no significa solamente cuando estás caminando por el pasillo, también es cuando estás operando un pato o cuando estás operando una máquina o alrededor de maquinaria. Ojos en el camino. Tener también un conocimiento de qué es lo que tienes en tu alrededor. Ahí puede caer varias cosas en esta categoría. Caminando bajo algo que está suspendido en el aire, no seguro. Algo, por ejemplo, no fijarte dónde están movilizando algún equipo, alguna carga. Tenemos que estar atentos y con nuestros ojos siempre alertos a lo que tenemos a nuestro alrededor. La línea de fuego, cuando nosotros nos colocamos alejándonos de sitios que vayan a ser potenciales para la causa de un accidente. Por ejemplo, la movilización de maquinaria o donde vaya fuego abierto. Sitios así. Algunas de las características simples que nosotros tenemos que mantener. Nosotros, por ejemplo, al momento que tenemos que apagar la maquinaria, al momento que tenemos que marcar, por ejemplo,
cuando vamos a romper una tubería y tenemos que hacer algún ajuste, asegurarnos que esté a la distancia segura bajo el reglamento. Todo eso. Cuando nosotros vamos a apagar una palanca eléctrica, siempre llevarlo apagarlo con la manera derecha y alejado, que vaya a haber algún lanzamiento de carga eléctrica, lo va a hacer alejado donde tú estás. La distancia importante para cuando vas a mover un... Lifting and lowering. Now, I'm the manufacturing industry practice leader for Zurich Insurance. We're about the 4th biggest insurance company in the United States and about the 6th biggest in the world. And employee safety, workers' compensation is one of our big things. So we have a lot of records of claims where employees were injured. And lifting, manual material handling, we call it, or sprains and strains, are loss leaders. Another big one is slips, trips, and falls. But lifting and lowering injures an awful lot of folks. They hurt their shoulder, they hurt their back, they hurt their neck. So we're safer when we lift using the appropriate techniques, like testing the weight before we pick it up. Can we pick it up, or should we use a mechanical device, a crane or a forklift? Decide where the load is going before we make the lift. Don't pick it up and then try to figure out where to put it. Pick it up knowing where you're going to go. Of course, keep the feet apart, the legs spread, bent in a squatting position, all the things that we tell people to protect their back. Keep the body close to the object. Lift with the legs, not the back. Use fluid motions, don't jerk. When more than one person is making a lift, communicate with each other so one person doesn't drop their end and hurt the other person. I don't know about in Peru, but in the United States we have a problem that we call the aging workforce. People don't have as many bambinos as they used to, and we're working longer than we used to. People are healthier in middle age, so when you used to quit working maybe at age 62 or 65, now it's not unusual to have people working in industries where they have to use their hands and use their bodies well into their 70s. They're in good condition, they enjoy their work, they make good money, maybe they can't afford to retire, maybe they started their family late and they've got children in college or whatever, so they stay in the workforce later. But even though they can do the work, they are still getting a little bit older and more brittle. So we have to contend aging workforce issues. Another issue that we have in our steel industry and you have in your mining industry, and maybe more in South America than we have up there, is the macho attitude. People who work with heavy equipment and do hard jobs tend to think of themselves as He-Man. I'm tough, I'm strong, nothing can hurt me. Baloney. They can get hurt, and they often do. We have to work our way around that attitude. With the worldwide economic recession, folks haven't been buying so much new equipment for their factories and mines and farms and whatever. We're making do with older equipment. Some companies still run machinery that was bought in the 1920s, 1940s, and it runs just fine. It just wasn't properly designed for modern day safety. It wasn't properly guarded, not designed to reduce ergonomic exposures. Maybe the operating devices are in an awkward position, what have you. So we may need to look at that and re-engineer some things. How many of you agree with me, another show of hands here, how many of you agree with me that most of your employees
come to work to do a good job, get paid, and go home. They don't come to work to intentionally screw up, to make a mess. Most of us have a lot of good employees, don't we? We've got a few that are crazy, but for the most part, we've got a lot of good employees. They want to get the job done. They know that whatever you make, whatever you dig out of the ground, gold, silver, up where I live, coal, oil, whatever comes out of the ground, that has to be sold to somebody. And the more you make, the more money gets made. And of course, that keeps all of us employed. So sometimes employees will take shortcuts with their own safety to get the productivity up. They're not doing it because they're evil or stupid. They're doing it because they're trying to do a good job and because they think that's what management wants them to do. I don't think that is what we want them to do, but they think that that's what management wants them to do, so they think they're doing the right thing. We have to get over that psychological hurdle of explaining to people that it's better to lose a bit of production once in a while and not get hurt than to have even a slight injury. Pushing and pulling is also manual material handling, a frequent cause of injury. And we're safer pushing and pulling when we look at a move before. I'm sorry. I may have to put it right in my nose. Inspect it for defect. Make sure that the path is clear, the object and for our hands. Mechanical equipment, if the object is too large to move and position our body with a stable base, do all those things that we teach people, take an athletic position, maintain a firm grasp, apply slow, steady force, and so on. Basically the same kind of issues as lifting and lowering. Tools and equipment. Selection, use, and condition of tools and equipment. We're safer when we only use tools that are in good shape. When we properly inspect our tools and equipment for damage, use the proper tools for the job. You guys all have mechanics in your places of employment, wherever you work, surface mine, underground mine, some other ancillary company. You've all got mechanics, and I'll bet you that when you first call for them to come and fix something, they show up with one tool, the adjustable crescent wrench. That's the mechanic's socket set. That's the hammer, that's the pry bar. They do everything with the adjustable wrench. Then if that doesn't work, they'll get some other tools. And how often do they bark their knuckles or drop that wrench on their foot or on somebody else because it's not the right tool? We want to use the tool that's designed for the job, use it in the way it's designed to be used. A wrench is not a hammer, a screwdriver is not a crowbar or a chisel. Examples, check for frayed electrical cords. And we're assuming that when we find defects, we take them out of service. We don't say, oh, as soon as I'm done with this job, I'll fix that. If we've got a bad chisel, if we've got a bad electrical cord, we don't use it. We find a safe tool. Damaged hoses, broken jaws on pliers and wrenches, cracked scaffolding planks, missing or damaged guards on machines, inoperable alarms like backup alarms on equipment and so on. We may unintentionally encourage the use of unsafe tools as managers. We know that downtime is expensive.
And we know that if we have an unexpected breakdown and it stops production, we want to get that fixed quickly. And we very readily send that message to the mechanics and the electricians. Come on, come on, come on, we've got to get this fixed. We've got to get this fixed. We've got to get the business running again. But we've also got to make sure that we're telling them at the same time, come on, let's do this quickly and safely. And we must be just as ruthless in enforcing the safety part as we are in the speed part, excuse me. Communications. We're safer when proper communication takes place at work, both before a task and during the task. You've got to make sure that the proper response is made to alarms. Maybe they're gas alarms or fire alarms or machine breakdown alarm, overspeed, whatever. You know that we don't always make the proper response to alarms, do we? Do you can just kind of wave your hand or shake your head, whatever. In your country, do you use a lot of battery-powered smoke detectors and carbon monoxide detectors in your homes? In our country, it's mandated in most places that you have fire alarms and carbon monoxide detectors in your house. And most of them are battery powered. And when the battery start to go dead, and when the battery starts to go dead, it chirps about every 10 seconds. Just beep, beep, about every 10 seconds. Loud enough that you can hear it. When does that usually happen? Well, in the middle of the night when you're asleep. What reaction do most people take then? What do you think they do? They take the battery out and go back to sleep. They're doing a risk-benefit analysis. Is there going to be a fire tonight? Or is my gas furnace going to malfunction and fill my house with carbon monoxide? They do that risk-benefit analysis. And then they forget about it, and they never put a new battery in. And we find now our fire deaths in homes in the United States has gone way, way down, but we've hit a little bit of a plateau. And some of that is because people have smoke detectors without batteries. They've forgotten to replace the batteries, and they die in their sleep because the house catches fire. So proper response to alarms is critical. Have you ever been in a theater or a shopping mall or someplace like that, a hotel maybe, where the fire alarms went off? Nobody left? Maybe you're having a conference like this, the fire alarm goes off. What should we do? We should leave. But what might a lot of people do? Sit still. I don't smell anything. The wall's not hot. It must be a false alarm. I saw that happen at a firemen's convention with 3,000 fire instructors in Cincinnati, Ohio, and my wife and I were the only ones that left when the fire alarm went off. Boom. Okay. And verbal job instructions must be clear and concise. Use standard hand signals when we're working with the crane. We need to perform pre- and post-job assessments to make sure that we've got clutter control, that our housekeeping is okay, that we've got the proper tools available, that we've got the proper personal protective equipment, proper gas detectors, that we've got written job procedures, that we know how to lock out, that we can handle our confined space issues, our hot work, and that we've talked to other people in the area so they know what we're going to be doing. We know that our employees know how to do the job safely. Every person that works for you knows how to do their job safely. Maybe they don't always, but they know. We know that they want to do the job safely. They want to go home with all their fingers. We know that management wants every job done. We just know that sometimes other things take
priority, like productivity or quality or yield, even though we don't want them to. Priorities change. Values never change. Your values never change. You've got values that you've grown up with, and they never change. So we've got to make sure that safety is a value, not a priority. That it's what you do all the time, like Mike said, even without thinking about it. In industry, we're not firemen, we're not policemen, we're not soldiers. We don't get paid to put our bodies at risk. We get paid to produce a product or provide a service. So we shouldn't expect any of our coworkers to go home injured. Auditing is a process to provide a snapshot of conditions at the time of the audit. Now, Johnny, I'm sorry, but I've got to start talking fast, buddy, so you're going to have to catch up. Auditing should be an independent process, not something that's done while you're trying to do something else. Your safety audit should be done as a safety audit, not while you're also trying to take care of other things that you have to do out in the plant or the mine. I think it should be a quick process. It should only take 10 or 15 minutes, and it should be done by the people that are closest to the work. I like to have audits done by the actual employees. In the case of the Ford shop in Michigan, they have the supervisors do it, the turn supervisors, who supervise the workers doing the work. It should focus on the job, not on the entire workplace. We're watching somebody do the job. We want to watch that they're doing that job safely in conditions that contribute to that safety. We're going to look at conditions, but we're not going to look at everything. We're going to look at the conditions that are appropriate for that job. It should be done in the open. People should know when you're auditing them for safety. It's not trying to catch someone doing something wrong. It's trying to make continue. It should include good and bad observations. It's not just a checklist of all the bad things you did. It should be a checklist of good and bad. And unless you've got a really bad workplace, there should be a lot more good than bad, because your people are out there doing things right every day. Sometimes they make a mistake and do something wrong. But your audit process should show a lot more good than bad. It should include employee feedback. After you're done watching them for 10 minutes or so, then talk to them about what you saw and ask them why they did it that way if you noticed a problem, and ask for their input on how to correct things. What's wrong with our process here that we could fix? You might be surprised at the cost-effective solutions that they come up with. Now, don't worry about this form. First of all, I've got a big stack of business cards up here, and I'd like you to take those because we're probably not going to have a lot of time for questions, but I'm happy to answer questions by email, and I'm going to give you my email address on the screen too. And I'll give you an electronic copy of this form if you just send me an email and ask for it. But you have to have some kind of an instrument to do your audit on so that you can categorize things. And this is the instrument that we use with the categories at the left, and you just make hash marks. How many things did you observe? Eyes on path. Yes, I saw 3 people, and they were all okay. Or 2 were safe, and 1 was at risk. Job planning, communications, whatever. Some space for comments. The normal header material at the top, who was there, what did you do, what day was it, how many observations did you make. And on the back, we give them the definitions of all these categories, so if they think, wow, which category does this observation fit in, they can just turn the paper over and look at it. The quality of observations is more useful than the quantity, though the forging company did put a target on each supervisor. Hey, you have to do so many of these a week. I think it was 5 a week or something like that, which really wasn't that big of a problem, and the supervisors ended up doing many more than that. Does it work? Well, after 4 years, the company was still doing 45 observations a month in the 4 locations. It was part of the turn supervisors' annual review,
So they were getting done. And they weren't just writing things down. They weren't pencil whipping these. They were still making good, valid observations. But guess what? They were finding mostly good stuff. They were finding mostly good stuff. From 1997 to 2005, before we started this process, they averaged in that company 100 incidents a year, including 73 OSHA recordables, where somebody had to go to the hospital or lost time or something like that, and 28 lost time accidents just at one of the plants. That's their workers' compensation claim history over a few years. You'll see the trend was right. Some recent results that I got from the human resources manager, and we don't insure them anymore, so I don't talk to them as often as I used to. But in 2009, there were only 14 accidents, not 100, 14 in 4 years. They had 14 accidents. 12 of them were recordables, and 2 were lost time. But they reduced their frequency by 90% from 2005. In 2010, it was a bad year. They had 23 accidents. Still 4 times better than their historic average, but none of them were lost time. People got hurt, went to the doctor, came right back to work. In the first 7 months of 2011, which is the last time I talked to Gary, they had 8 accidents with 7 of them recordable and 1 lost time. So it really worked for them. They made no changes to the workplace other than instituting this process. That's not quite true, but as far as the safety program goes, they didn't institute anything else other than the process. Why does it work? Well, here's what I think. I think it works because the observations are done separately and they're done by the people close to the work. They're not done while they're doing something else. They go out intentionally just to do a 10 or 15-minute safety audit. Sometimes it's only 5 minutes. That's okay. They watch a job being done and then discuss it with the employees. Things are seen during the observations result that weren't seen during the normal work times. They have found forging hammers where you have to change the die and you have to get into the machine with this big weight hanging over you, and it's supposed to have a block that you put in so that the weight can't fall on you. They found those blocks missing. And when they asked the guy, at the beginning of this process, when they asked the guy, how long have those been missing? Oh, for months. Well, why didn't you say something? Oh, I don't know. But they noticed that when they should have seen that. Follow-up is important. Finding things is only half of the process. Once they're found, they have to be communicated and changed. If it's a person doing something wrong, we have to fix that. We have to make sure that the process is right. If it's a physical condition, then we've got to fix that. And finally, I'm pretty convinced that no matter what we do with safety, there's a lot of Hawthorne effect involved in that. I'll give Johnny a second to catch up with me, but Hawthorne effect. How many of you are old enough to remember what Hawthorne effect is? The Hawthorne plant was a Western Electric plant, which was the manufacturing arm of the telephone company in the United States. Back, I think, in the 1930s, they did an experiment at their plant, and they told the people that were going to do that. They were going to study the effects of lighting, of illumination, the level of illumination on productivity. So the first thing they did was they increased the light in the plant, and productivity went up. Oh, that makes sense. So the next thing they did was they reduced the level of illumination below the baseline, below what it was originally. And guess what? Productivity went up again. That's strange. So then they increased it back to the original baseline, and guess what? Productivity went up again. And that confused them. But then it started to make sense. It wasn't the level of illumination that these people were reacting to. It was having someone pay attention to them.
because they were talking to them, they were asking them, well, what do you think of this idea and that idea, and we're doing this to try to make the working conditions better so you can do a better job, and nobody had ever paid attention to them before. And that's called Hawthorne effect. And I'm convinced that everything we do as safety professionals has some little bit of Hawthorne effect in it. The more you touch your employees, the more you talk to your employees, the more you interact with your employees, the better safety record you'll have. We're out of time, so I'm going to ask you to email address, pat.mccune@zurichna.com. The presentation will be available from the seminar. My business cards are up here. Please take them because they're old ones. I have to replace them with newly branded ones. So free to take them. And I encourage you to email me anytime. And thank you. Continuaremos con las exposiciones de acuerdo al programa. Antes, por favor, queremos dar un aviso de uno de nuestros colaboradores. A las 12:30 están invitados al Expo Branch de la empresa Engineering Service. Esto se va a realizar en los jardines del hotel para el lanzamiento de un innovador servicio que son los Contrainers, centro de capacitación y entrenamiento móvil con más de 2.500 herramientas, kits, simuladores, equipos y accesorios de entrenamientos para las disciplinas de rescate vehicular, hazmat, espacio confinado, rescate con cuerda, operaciones en zanja, entre otros. No olvidar, por favor, a las 12:30 se va a dar esta expo, ¿ya? Se va a sortear un iPad entre las personas que asistan y están todos invitados. Continuando con el programa, voy a presentarles a William Lombard, de Sudáfrica. Él es experto en el campo de seguridad en sistemas integrados, ISO 14000, ISO 9000, OSHA 18001, riesgo ambiental, salud e higiene, seguridad, evaluación de riesgos. Laboró en las siguientes empresas: Poltex entre el 90 y el 99 como director gerente, consultor senior, gerente general manager y presidente del directorio. En IRCA entre los años 99 y 2003 como director de división. En Netrix desde el 2004 con el cargo de director gerente. Le damos una fuerte bienvenida, por favor, un aplauso para William Lombard. Thank you very much, and I want to thank you for the invitation. For me, it's a privilege to be here. As you heard, I work for a company called Expectra. Expectra has been involved in Peru for the past just more than 2 years. And in that time, I've come to Peru on 3 occasions, my third. I've just spent almost 4 weeks now at a mine up in the mountains doing some implementation work. And what I came to realize is that although your situations are very unique in terms of your mining conditions, your culture, the culture of the organizations, very unique, it's not significantly different from what we have seen across the world in terms of the principles that should be applied. And the previous 2 speakers spoke about culture, organizational culture, and human behavior. And I'm not going to repeat all of what they've said, although I do have a few slides that will touch on that. I'm going to focus more on risk management systems. At Expectra, we have developed a whole toolbox full of tools, which includes software systems, it includes behavioral assessment tools, self-assessment tools, auditing tools, etc. Today I'm going to try and focus a little bit more on the software and on the risk management systems per se, the principles associated with those, the implementation techniques that we follow and methodologies that we follow as an introduction to you, not as a sales talk, because of the fact that the principles that we address are unique, are not unique, are actually universal and can be applied. Pueden ser aplicados posiblemente, imagino que pueden ser aplicados en el Perú de lo que yo he podido ver. Antes de iniciar, quiero
disculparme, mi español es casi nulo. No sé si puedo decir que mi español está tan nulo que solamente puedo decir 3 palabras continuas y eso es todo. Así que me disculpo nuevamente por falta de castellano. Más me preocupo por lo que es la salud del personal. Esas son las cosas en las que los estudios han enfocado. Yo me he criado trabajé en las minas minando oro. Mi padre también fue minero, ingeniero. Luego criándome en una granja en Sudáfrica, fui a la universidad, salí de la universidad, comencé a trabajar para la Cámara de Mineros en Sudáfrica, trabajando en los laboratorios de especies peligrosas. Un fin de semana cuando estuve en casa, mi padre me dijo, ¿dónde trabajas? Trabajo en la Cámara de Minas. Me dijo, no puede ser posible. Yo no pasé todo este tiempo, pagué todo este dinero para que tú nuevamente regreses a trabajar en una mina. Sí, bueno, trabajé nuevamente, regresé a una mina como uno de los que contiene personal en control de especies peligrosas. Vengo trabajando como 23 años como un consultor más, igual como también como un consejero en temas de seguridad, aún más en lo que es riesgo y manejo de riesgo. Para esos que han tenido la oportunidad de comer algo, de tomar algo, o alguna bebida en la mano, por favor, que a los que hayan tenido la oportunidad que han comido, levanten la mano, por favor. Levanten la mano los que han... Está bien. Tenemos a alguien que ha comido sándwiches, alguien que tomó jugo. Entonces sabemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo en este momento, sabemos que el nivel de azúcar está comenzando a subir, a elevarse. Al mismo proceso comienza a generar más insulina al cuerpo que trata de bajar esta presión de azúcar. Entonces, como el azúcar se eleva tan rápido, es un proceso que ocurre de que en algún momento cuando baja más a lo que estuvo establecido antes del refrigerio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces está cabeceando. Voy a pedir que se paren un segundito y de esta manera el nivel de azúcar va estableciéndose. El factor de esto es que no hay nada que podemos hacer. Esto es una reacción natural. Se fijan en el ambiente en el que trabajamos. Esto puede significar que hay muy poco que podemos hacer con el ambiente. En las industrias mineras de Sudáfrica, algo particular, no es muy diferente a las empresas mineras peruanas. Lo que nosotros hacemos en las minas africanas a una altura mayor y con una temperatura, nosotros también comenzamos a darnos cuenta de lo que es el efecto del calor, donde nosotros nos damos cuenta que el personal comienza a sufrir y cometen más errores. No hay mucho que se puede hacer, especialmente si es que no han tomado un buen desayuno, si no se alimentaron bien. Cuando las personas no se alimentan bien, comienzan a cometer más errores, uno tras el otro, que ya alguno llega a cometerse en un incidente. El punto sobre esto es que de lo que los colegas anteriores que han expuesto acá han mencionado sobre la cultura, es importante. Lo que es verdad es que las condiciones donde trabaja nuestro personal tiene efecto. Ahí es donde entra el enfoque. Entonces yo voy a tratar de llevarlos sobre este viaje para entender el riesgo, los principios del riesgo integrado y qué es lo que podemos hacer en referencia a las herramientas y lo que es la información gerencial para brindarles un sitio seguro de trabajo. El modelo básico es de que nosotros vemos cuál es nuestra seguridad en contexto del enfoque organizacional, vemos el punto visual, vemos el ambiente de trabajo,
Eso es lo que yo quiero enfatizar. Y son cosas separadas que se tienen que ver, pero se pueden integrar uno con el otro. Nosotros podemos poner énfasis en eso. La integración es importante de la cultura y el ambiente de trabajo, va mano a mano. Todo eso se tiene que ver de la misma manera. Pero lo que nosotros queremos hacer es llegar a un punto visual, llegar a un cierto punto, viendo cuál es el comportamiento de la organización. ¿Qué me refiero con la modificación del comportamiento de la organización? Es que todos tienen un cierto comportamiento, también igual las organizaciones las tienen combinadas. Por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos mientras que avancemos con la presentación, con el énfasis de estos sistemas. Nosotros decimos que deberíamos de modificar algunos de estos comportamientos organizacionales. Para esto nosotros necesitamos herramientas, las herramientas nos lo da la gerencia, nosotros queremos introducir eso. Este es un slide muy completo, creo que estos slides están disponibles para usted, si no lo están nosotros podemos hacérselos llegar para que los puedan revisar, pero básicamente lo que dice que acá nosotros tenemos algunos datos de información de ambiente, comunicación y algunos de los aspectos organizacionales en comportamiento, igual como la cultura, que pasa por un proceso de análisis, pero más importante, donde quiero focalizar, es que nos da una organización con cierto riesgo de complicación. Es la habilidad de la organización de adaptarse al cambio. Y si ese cambio va a ser un cambio físico o si ese cambio va a ser un cambio cultural o si es que ese cambio vaya a ser un cambio en el comportamiento de la organización. Antes de reaccionar a esto, se tiene que señalar el cambio. Si no sabemos que el cambio está comenzando a ocurrir, no van a poder reaccionar a ello. Lo que voy a compartir con ustedes más adelante durante la presentación son las herramientas que detectan esos cambios. Nosotros sabemos que hay puntos alrededor del mundo que son los indicadores de líderes, que nos indica cuando ocurrió un accidente o los puntos importantes que indicó que este accidente podía ocurrir. Entonces, todo esto tiene que estar en relación. No necesariamente estoy de acuerdo con los expositores anteriores que se tiene que registrar, como por ejemplo los números de accidentes por hora, que es importante grabar esta información, pero más focalizarnos es en estos indicadores principales. Eso es la ciencia en la que yo me trato de involucrar en estos días. Este slide tiene bastante información, voy a tratar de concentrarme en ciertos aspectos. Lo que van a ver es que prácticamente hay una relación importante de interconexión con el sitio de trabajo, el ambiente de trabajo y con el comportamiento del personal. La razón para esto es porque hay ciertos aspectos en cual la cultura, el ambiente, la economía que se aplica dentro de este ambiente, la metodología de minado que se aplica, hay algunos ejemplos, por ejemplo, de un diseño que se escogió por varias razones económicas. Esto no fue prácticamente lo más indicado para este tipo de cuerpo, pero fue seleccionado base a la economía prácticamente. Entonces sabemos que más adelante tuvieron un mayor incidente donde tuvieron 3 fatalidades, tuvieron bastante tiempo perdido, bastante instrucción que le ocurrió a la mina. ¿Por qué? Porque la metodología incorrecta de la organización. Todo esto fue en relación a la metodología que fue incorrecta. Esto significa que sabían que había una potencial para que ocurra esto bajo esta metodología, pero la seleccionaron básicamente por la economía que les iba a dar, pero no colocando los monitores para avisarles anteriormente a lo que podía ocurrir. Ellos sufrieron los resultados de ello. Entonces la importancia de este slide es que tiene
diferentes aspectos definiendo lo que es el comportamiento de la organización, el riesgo. Este apetito de riesgo determina a qué nivel se puede evaluar un riesgo y a qué nivel de control se toma en cuenta. Esto también lo vamos a ver en el siguiente slide, pero al mismo tiempo también nos define lo que es el comportamiento de toma de riesgos. Nosotros toleramos todo lo que es el comportamiento de toma de riesgos. Todos podemos ver acá que hay personas que puedan pausar donde hay una línea sólida, donde no hay una buena visión del tráfico en el camino. Entonces nosotros no paramos, tomamos ese comportamiento de riesgo, y nosotros sabemos que nosotros no pondríamos ni mi vida ni la tuya a riesgo, así que no es aceptable. Entonces el comportamiento de aceptar el riesgo, de tomar el riesgo, es importante. Nosotros vamos a ir viendo que el apoyo de repente no es hecho correctamente para este tipo de riesgo, o que las personas no están reaccionando de acuerdo a los procedimientos. Es aceptando el comportamiento de riesgo. Dependiendo del apetito de riesgo de la organización, más de este comportamiento se ve. En la lista nosotros vamos a prestarle atención a ello. Pero claro que cae todo al compromiso que tienen en sitio. Eso lo vamos a ver también en el siguiente slide, en los siguientes 2 slides. Entonces acá tenemos los mismos aspectos para definirlo, que determina el riesgo en el slide anterior, y esto procesa más que nada en lo que es en los puntos más altos. Nosotros vamos a seleccionar los controles, los métodos de controles que ponemos en sitio. Así que van a ver en algunas organizaciones donde tenemos un alto apetito de riesgo, el enfoque va a ser en los procedimientos y claro, en los equipos protectivos. En las organizaciones donde típicamente tenemos un bajo apetito de riesgo, donde no están tan acostumbrados a tomar riesgo, ellos van a verlo más del nivel más alto de supervisión, de gerencia, para tratar de ingerir el menos riesgo posible, de acuerdo a los procedimientos de seguridad o los procesos de seguridad. Ellos van a poner controles de ingeniería, administradores y luego EPPs. También déjenme mencionar que en práctica lo que ocurre es que no se selecciona de unos niveles. No, sabemos que no funciona de esa manera. Sabemos que son diferentes tablas de control. Tienen que ser todas involucradas. No puede ser una sola específica. Tienen que ser todas específicamente para un riesgo. Sabemos que tenemos controles de ingeniería trabajando al lado también de este riesgo o este toma de riesgos organizacionales. Es importante saber que no solamente podemos seleccionar lo de abajo, FPE o administrativo, que tenemos que también seleccionar control de ingeniería, sustitución y eliminación. Son 4 puntos del proceso. Comenzar en la parte de arriba de una organización, esto no es posible, hay que sustituirlo, ingeniería, y luego comienzan a seleccionar de abajo. Pero todo lo que tienen que hacer es, este apetito de riesgo de la organización es aplicarlo por la influencia de los aspectos, como lo que vemos acá en lista. Esto es una lista corta, hay más aspectos. Este gráfico lo vemos acá en la pantalla. Déjenme tratar de explicárselo. Hay diferentes números, se ve algo complicado entenderlo, pero es muy simple implementarlo para interpretarlo. Sabemos que son 3 capas de personal. Bueno, yo lo he separado en 3 capas. La primera capa es los procedimientos estratégicos. La siguiente donde se hace toma las decisiones corporativas del sitio de trabajo, y la parte de abajo donde tiene que cumplir y realizar el trabajo. Ellos se encargan de hacer la toma de decisiones, lo que se tiene que colocar en sitio en relación a seguridad o no. Esto es lo que uno se tiene que enfocar, qué tipo de aplicación se va a realizar en el sitio de trabajo.
Este es un tema que vemos en la parte de abajo. El de arriba tenemos eliminación, tenemos sustitución, ingeniería, administrativo y EPP. De estas curvas, lo que indica es el nivel a cual estas capas de toma de decisión llegan. Por ejemplo, el procedimiento de los números nos enseñan de la parte más baja a la parte de arriba, a qué nivel se puede llegar a un compromiso. También contribuye de la misma manera a de qué nivel se puede contribuir, llegar a un compromiso. Vemos que la toma de decisiones indica que vamos a tener controles de ingeniería para estas dos capas, pero para esta acá no lo acepta. Acá actualmente tiene un riesgo más alto que las dos capas anteriores. Acá vemos los controles de ingeniería y vemos que la curva es mucho más amplia. Y sabemos que también tiene que haber un compromiso. Viendo esto, o no teniendo esta situación, o preguntando en la industria minera, sabemos que lo tenemos. Sabemos que tenemos los mejores procedimientos en sitio, tenemos los mejores sistemas de ingeniería, pero a veces las personas no se aplican. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia entre el apetito de riesgo en la parte de arriba, de las dos capas de arriba, que con la capa de abajo. Entonces significa que en un acuerdo de acuerdo con los dos expositores anteriores, que tenemos que tomar este nivel organizacional y tenemos que conectarlo con el apetito de riesgo y reducirlo con cada persona de la organización. En la parte de arriba, en la capa de arriba, sabemos que también desde ahí hacia abajo tenemos el tema de el riesgo de... Bueno, ¿están todos conmigo todavía? ¿Alguno que su nivel de azúcar esté bajando, que necesiten saltar o de repente una ligera carrera? Bueno, continuamos. Lo que vemos acá, en diferentes partes del mundo, lo que estamos viendo es asesoramiento del riesgo. Tenemos 4 capas de riesgo. Yo prefiero decir que son 3 en toma de riesgo. Todos somos involucrados en los riesgos básicos, en los asesoramientos y continuos también. Pero cuando no se entiende de una manera tan constante de estas dos capas en la toma de riesgo o cuál debería ser el resultado, entonces yo voy a tratar de rápidamente hacerlos enfocar en estas herramientas que se lo voy a presentar más adelante como ejemplos de lo que deberían ustedes estar buscando. Están diseñadas para darle a cada una de estas capas la oportunidad de funcionar correctamente para tener los resultados apropiados en relación a la toma de riesgos. Los riesgos básicos que se deben accesar no solamente en el Perú, a nivel mundial, son riesgos base. Las personas estamos acostumbrados a lo que es base. Identificamos todos los riesgos en el sitio de trabajo. Eso le decimos los riesgos básicos. Todo lo que ha sido identificado. Lo que podemos leer, lo que se presenta. Podemos ver que hay un proceso muy específico que se tiene que seguir. Sabemos que en la parte de abajo también tiene el resultado que deberían obtener, pero se aplica de esta manera. Se identifica los riesgos los riesgos más importantes en el sitio de trabajo, lo que puede causar un accidente catastrófico. Lo más importante, por ejemplo, una caída de piedras, puede ser una inundación de una mina, una explosión no controlable, un incendio no controlable. Esos son los incidentes catastróficos que se colocan en la línea básica. No necesariamente los incidentes más pequeños. Nosotros vemos los principales. Entonces, eso es lo que nosotros colocamos en la línea base. Esto debería darte más que nada un perfil en la zona de trabajo. Regresamos hacia los temas más. Nosotros también deberíamos identificar los puntos críticos, lo que también podría causar una muerte o podría causar una deshabilidad permanente. Nosotros sabemos que estas causas, quiero dar por un lanzamiento de mano,
si es que la pregunta se les aplica a ustedes, en el sitio donde ustedes trabajan, ¿cuántos puntos críticos hay? ¿Cuántas causas críticas hay? En una mina sé, por ejemplo, que pueden haber hasta 23, 58, cualquiera vaya a ser el número, pero de estos puntos básicos, ¿cuántos ustedes creen que? Si no lo saben exactamente, entonces, si no lo saben, entonces la línea básica les ha fallado. El proceso que ustedes siguen para hacer esta línea básica es el estudio que ustedes obtienen de la información. ¿Cuántos puntos críticos? Tengo 2 personas lesionadas severamente. ¿Y cuántas personas tengo principales accidentes? De esos que pueden llevar a múltiple fatalidad o resultados catastróficos en el proceso del producto. Como nosotros sabemos, esta información se le alimenta a esta base de datos, tiene 2 mitades. Una es la toma de riesgo, es principales preocupaciones, y la otra es, por ejemplo, no solamente es son varios los análisis que se pueden realizar, pero también el tema son de las principales preocupaciones que podemos tener en una planta. Por ejemplo, si tenemos una causa importante que se tiene que resolver en su planta, es algo que se tiene que informar como parte de ello. Tiene 2 mitades, por ejemplo. La primera parte es para prevenir, donde tienes que identificar y controlar o controles que se vienen a aplicar en sitio para prevenir estos incidentes. Los otros son los métodos de monitorear los controles. Normalmente de esta manera, motivándolo, no permite que ocurra un incidente. Y lo otro es la parte de respuesta, las primeras respuestas, donde mencionó el expositor que acaba de terminar, donde indica que nosotros no respondemos, por ejemplo, rápidamente a la alarma de incendio. Eso es algo, por ejemplo, a lo que me refiero. Si suena la alarma de incendio, deberíamos reaccionar automáticamente. Les doy un ejemplo, por ejemplo, en una mina de carbón en Sudáfrica, tenemos un procedimiento de evacuación, como lo tenemos en la mayoría de minas, que indica que cuando la alarma suena, una condición roja lo nombran ellos, es que cuando la alarma suena, ellos tienen que salir del sitio de trabajo. Ellos dejan sus labores, no preguntan, no hacen ninguna consulta, simplemente salen del sitio de trabajo inmediatamente a una distancia segura y a un sitio seguro. Y cuando sabemos que es una emergencia ya confirmada, entonces ellos salen a otro sitio a salvo. Pero todo tiene un cuadro de control. El control de monitoreo, el control de respuestas inmediatos y el plan de control de la planta. Entonces, esto es solamente parte de la preocupación de algún incidente principal. Nosotros sabemos que tenemos este gráfico y lo podemos colocar y aplicarlos en estos sistemas de propio. Al mismo tiempo, sabemos que la parte crítica la colocamos por el riesgo o el asesoramiento de riesgo, un análisis de lo que pueda ocurrir y cuáles controles deberían estar colocados en sitio. Y esto es lo que informa a nuestros procedimientos operativos, también a lo que es las observaciones de planta que nosotros le decimos. Cuando es algo que nosotros podemos ver, a lo que las personas están haciendo, entonces, o si es que están siguiendo los pasos correctos, si implementan los controles correctos con cada paso, si hacen la comunicación correcta, cierran el sitio de trabajo correctamente, todos esos temas son parte de los procedimientos operativos y también de los procedimientos de la planta. Nosotros vemos que acá en detalle podemos llegar al punto de riesgos continuos, asociamiento de riesgos continuos. Podemos ver que algunas veces hay bastantes esfuerzos para evitarlos, pero no hay tanta información que salga de ello. Nosotros sabemos que algunas personas se dicen como mini PIRAX, sabemos que hay bastantes personas que se encargan a llenar formularios y decir, sí, ya esto está controlado, se ha supervisado, pero eso es solamente parte de ello.
Esa es definitivamente una pequeña parte. El riesgo, este asesoramiento continuo, tiene varios temas en diferentes órdenes que uno hace para mantener esto en todo esto también forma parte de este asesoramiento de riesgo continuo. También tenemos toda esta información que te da un condensador de lo que está ocurriendo. Tenemos procesos repetitivos donde nos muestra que el personal no está cumpliendo con sus obligaciones o con sus conocimientos. Todo esto nos indica que esto es algo continuo y que tenemos que mantenerlo. ¿Cuál es la razón? Es para ver dónde se han colocado controles y si es que todavía están en control y si es que fueron efectivos. Cuando sabemos que respondemos a un procedimiento bajo diferentes frecuencias de apoyo o reacción, algún apoyo de reacción, que si está colocado en sitio correcto, todos esos son controles. Y si vemos si es que están cumpliendo con esos controles o no. También analizando los temas que se tienen que analizar. Todo eso es parte de este asesoramiento continuo de riesgo. Toda esta información lo tenemos de todas las inspecciones que se hacen diarias. Si se ve que los volúmenes de las inspecciones que se hacen en las minas y la colección de información, todos deberíamos de mantenerlo. Y es una buena parte, pero hay bastante información dentro de la misma inspección que puede ser un indicador principal de algo que pueda pasar, de algún peligro, de algún riesgo. Estas son las tres capas del asesoramiento de riesgo y cuáles son para tomar en cuenta. Nosotros sabemos que varios años venimos trabajando con esto, como dijo el previo expositor, en diferentes organizaciones. Son 4 procedimientos que toman sitio. No voy a pasar mucho tiempo porque esto ya se mencionó con los previos expositores. Esta es la otra mitad, estoy saltando otra mitad por lo que es el proceso. Sabemos que la cultura es parte de ello, del ambiente de trabajo en sitio de trabajo. Los elementos claves que vemos acá son elementos que se deberían de modificar en la organización si es que no tiene buenos resultados. Puede ser también el comportamiento organizacional. Todo esto entra dentro de lo que es relacionado a nosotros los humanos para lo que son los riesgos integrados, como lo vemos acá en la parte de arriba. La modificación o el manejo de estos aspectos necesitan tener por lo menos estos 4 criterios aplicados hacia ellos. Necesita ser integrado. O sea, no es solamente observar el comportamiento de la organización, de la cultura o el ambiente o las condiciones separadas, pero que sí tienen que ser integradas y que tienen que ser observadas continuamente para que la tercera capa del asesoramiento de riesgo sea continuo y sea un asesoramiento continuo de lo que está ocurriendo. Debe ser sostenible. La única manera de sostener esto es teniendo la propia herramienta en mano. Si va a requerir que tenga personal a realizar un análisis de la frecuencia de lo que vaya ocurriendo y tomar un récord archivo de esto manualmente, no lo están integrando. Esto sí, así ahorita nomás pensando fríamente, ¿cuántos de estos aspectos lo vemos diariamente? Las inspecciones del supervisor, ¿cuántas? ¿Son 100? ¿Son más de 100? Entonces todo eso, analizándolo por mano no va a funcionar. Tenemos que tener un mecanismo para analizarlos correctamente. Tenemos que tener un proceso para priorizar lo que deberíamos estar observando. La implementación de la modificación del comportamiento es algo nuevamente que ya mencionaron los previos expositores, que tenemos una metodología que sí ya está establecida, que a través de preguntas anticipadas, no solamente respondiendo sí o no, haciendo un análisis de la pregunta, de las entrevistas que se realizan, de las respuestas, asesorar todos estos aspectos de la organización, que incluye
el riesgo integrado, la comunicación y en adelante, la madurez de la organización, por ejemplo, a qué nivel de madurez se encuentra. No voy a entrar con más detalle, pero hay varias de estas herramientas disponibles. Hay otras que otras organizaciones también utilizan, pero lo importante es que se deberían de aplicar y ver dentro de la organización en qué nivel de madurez se encuentra con estos aspectos. Cada uno puede estar en un nivel diferente de madurez, así que no todos van a estar a un cierto nivel, algunos van a estar más altos que otros. Eso también a veces nos crea un problema, porque acuérdense que esto tiene que ser integrado, tenemos que integrarlos todos para mejorar la madurez de la planta y de lo que viene en el futuro. Creo que es suficiente dicho en eso. Esto también lo van a ver en los slides cuando se los hagan llegar, se los hagan disponibles. Acá tenemos el nivel de la madurez, acá hay ejemplos de lo que se puede encontrar en cada uno de estos modelos de madurez en cada organización. Acá este es un asesoramiento de 1 minuto. Acá les doy la oportunidad de ver su organización y dónde es que ustedes entran o dónde se colocarían dentro de este rango. ¿Dónde es donde mejor colocaría mi organización? Vemos acá que podemos ver el punto acá que es que se tienen que aplicar planes para poder hacer que esto proceda. Acá voy a hablar sobre los riesgos integrados en gerencia, las herramientas. Acá vemos un ejemplo de una hoja a base de riesgo de asesoramiento. Vemos acá, identificamos el área donde están haciendo el asesoramiento y no tenemos que hacerlo por cada tema de peligro, simplemente lo que puedan ser múltiples, puedan causar múltiples fatalidades o pueda causar alguna catástrofe. Vemos que en cada uno vemos el riesgo físico, químico y etcétera. En cada uno de esos riesgos hay también la oportunidad de colocar cualquiera vaya a ser asociada. Por ejemplo, vemos el ambiente de sitios de trabajo. Acá podemos identificar cuáles son los eventos principales, cuáles son los eventos potenciales que pueda reducir este riesgo, cuáles son las consecuencias, y también acá colocamos diferentes botones que abren el matrix o la matriz, y puede esto ser 7x7 o etcétera. Acá también podemos colocar qué control que tengo puesto en sitio para ver esta lista de controles. De esta manera, bueno, abajo vemos los estándares que se aplican, pero de esta manera podemos construir un perfil de cada sitio de trabajo que se maneja en la mina donde trabaje. Sabemos que tenemos con un apoyo de información que lo respalde. No vamos a pasar mucho tiempo con esto porque me quedan 5 minutos. Estas son las 4 capas de asesoramiento de riesgo. Simplemente para enseñarles los links entre todos estos detalles. Acá vemos los riesgos de la línea base. Acá también vemos los continuos resultados. Y lo más importante, si es que se tiene algún análisis de algún incidente o accidente que puede ser ingresado al nivel del asesoramiento de riesgo. Podemos ver, si no tenemos esta integración, no va a ser exitosa. Tenemos que ver que sea bajo el software o al nivel del riesgo, pero tiene que estar dentro de estos links. Por ejemplo, si nosotros queremos operar un sistema integrado como este, como para archivos o en papel, no va a ser posible. Se puede tomar cualquier interpretación y simplemente es muy extenso para poder colocarlo todo en blanco y negro en papel. Pero todo es importante de mencionar que esto es importante tener esta información, que
saber cuáles son los peligros más peligrosos dentro de su zona de trabajo, saber cómo identificarlos, saber cómo, por ejemplo, acá en Perú, cómo los han identificado, cuáles son los que han nombrado, los que tienen en cuenta. Si, por ejemplo, se dan cuenta en un riesgo científico, se puede ver cuál es la caída de terreno, de material, algún riesgo de gases. Identificando todo eso es tomando el manejo de riesgo en estas plantas, no solamente en las plantas donde vayan a sufrir emergencias constantes. Acá hay más perfiles que uno pueda tener. Acá hay una lista, por ejemplo, de la disciplina que se ve cuando se está trabajando y qué tan difícil puede ser estos riesgos. Las ocupaciones, esto es paso por paso, puede identificarse. Acá hay dos puntos críticos, por ejemplo, que podrían más adelante llevar a causar alguna fatalidad o alguna catástrofe, y que los procedimientos estén colocados apropiadamente para el riesgo en asesoramiento. Todos estos no son necesarios mirarlo punto por punto, pero por lo menos en conjunto. Esto es algo que ya se mencionó también, el comportamiento humano, ya esto lo mencionaron los previos expositores, pero con una exposición de uno de ellos. Que otra área donde hay un riesgo continuo de asesoramiento es a base de las observaciones hechas por el comportamiento humano. Esto, por ejemplo, podemos asistir o observar la conducta del personal en el sitio de trabajo para ver si están cumpliendo con lo que se les pide. También podemos ver que esto también se puede evaluar para ver cuáles son los indicadores, que las personas no están cumpliendo con lo que se indicó. Esto queremos saberlo antes que ocurra el incidente, se procesa y ver qué tipo de resultados vamos a tener, y vamos a ver qué tipo de comportamiento estamos obteniendo, dónde no están cumpliendo, respondiendo el personal antes de que ocurra el incidente. Creo que ese es el último slide. Creo que para resumir esto, hay algunas cosas que me gustaría que recuerden de nuestra experiencia. El comportamiento, la cultura no son divorciados uno del otro, deberían de verse de una manera integrada. Son tres capas del riesgo de asesoramiento. ¿Cuáles son los factores? Se debería identificar, y deberíamos de ver cuáles son los que uno puede manejar uno mismo bajo también la gerencia. Y por último, si hay herramientas disponibles, que uno debería utilizar estas herramientas. Estas herramientas generan bastante información. Sabemos que no necesariamente la manera correcta sería manual. Si no hay preguntas, entonces eso significa que dos cosas pueden ocurrir. O expliqué esto tan mal que nadie lo entendió, o lo expliqué tan bien que todos lo entendieron. Entonces, Levante la mano a la persona que desea